Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo número 3, versículo número 1, si lo tienen ahí en su mano, sino que lo escuchen ustedes, hermanos. Hebreos 3, 1. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Por tanto, hermanos santos, vuelvo a leer, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El libro de los Hebreos es un libro excepcional. En sus páginas nos muestra que Jesucristo es mejor sobre todos los aspectos que se mencionan en la ley y en el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Jesucristo es un mejor sacerdote, es mejor que Moisés, es mejor que Abraham, es mejor que Josué, ¿verdad? Es mejor que la ley, es mejor que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y el libro de Hebreos nos da la plena seguridad de que no hay nadie mejor en el cual podamos confiar. He estado viendo un poquito acerca de la reseña de Michael Jordan. Como ustedes saben, este hombre de color es considerado en los Estados Unidos y yo creo que en todo el mundo como el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Bueno, esto es relativo, ¿verdad? Pero es considerado el que llevó al equipo de los Bulls de Chicago, ¿verdad?, a 6 campeonatos, ganándolos todos. En cierta ocasión había un partido muy importante que tenían que enfrentar con el equipo de Los Ángeles, los Lakers de Los Ángeles, pero en esa ocasión, antes de comenzar el partido, pues tenían varios titulares del equipo de los Bulls. Tenían varios titulares lastimados. Así que, pues, se le preguntó, ¿verdad?, al entrenador, y se le dijo: ¿no crees que ahorita van a pasar dificultades para ganar el partido? Y le dijo: bueno, nada más que hay algo que hay que tomar en cuenta. Tenemos a Michael Jordan de nuestro lado. Y aunque esto se trata de un partido y para mí sirve solamente como una ilustración, porque aunque este es un gran jugador, ¿verdad?, y en esa ocasión también llevó a una victoria al equipo con el cual él participaba, bueno, yo puedo preguntarles a ustedes, ¿ustedes saben a quién tenemos de nuestro lado a través de todas estas pruebas y todas estas situaciones que estamos nosotros viviendo? Dice aquí en este versículo número 1 que bueno, el escritor de los Hebreos, no se sabe la autoría, algunos se inclinan por Pablo. Esta es mi inclinación también, de pensar que Pablo fue el autor del libro de los Hebreos, y aquí está diciendo: considerado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Les está diciendo a los hebreos, miren, en el capítulo número 2, acerca de esa salvación tan grande que nos fue otorgada por el sacrificio de nuestro Señor, y el cual resucitó de los muertos. Y aquí está llevando a los lectores a que consideremos a aquel que venció la muerte con su propio poder, y les está diciendo: consideren a Jesucristo. Él es el apóstol, Él es el sumo sacerdote, de lo cual nosotros nos afianzamos y profesamos precisamente nuestra vida cristiana. Y si consideramos a Jesús de la forma correcta, todas las enseñanzas que Él da y todo lo que la Biblia contiene toman un significado fuerte en nuestra vida. Porque la muerte, hermanos, para un cristiano ya no la debemos ver igual como la veíamos antes de que nosotros creyésemos en Cristo. La muerte para nosotros eran dudas, era zozobra, quizás ni siquiera pensábamos en ella. Y ahora la muerte para nosotros es solamente el paso, precisamente para conocer y para estar con nuestro Señor. También tenemos que ver de forma diferente el pecado, porque el pecado, una persona que no cree en Cristo se regocija en el pecado, practica el pecado, se goza en la forma en la cual inclusive hace mal y tienta continuamente a Dios a través de su conducta. Pero nosotros, hermanos, sabemos que el pecado es precisamente lo que condena al hombre. Nuestro Dios no puede ser tentado, sino nuestro Dios, hermanos, es justo. En realidad, a lo que lleva a la persona, el hombre pecador,
precisamente es acumular ira para el juicio final. Ahora, hermanos, consideramos todo esto porque nuestras vidas están en espera de una eternidad futura. Y esa eternidad futura se nos presenta como algo seguro para nosotros, porque Jesucristo nos ha dado entrada a su reino por medio de su sangre. Si podemos tomar un momento en esta tarde y poner nuestra atención especial en quién decimos creer, en quién afirmamos que está puesta nuestra fe, yo quiero invitarlos hoy a que no desvíen su mirada precisamente de Cristo Jesús. Pablo hablaba de que el tema central de su predicación y del Evangelio es precisamente predicar a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue muerto por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado al tercer día. Cada predicación debe de estar dirigida precisamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a su obra redentora y también al cambio de vida que genera a través del Espíritu Santo en cada creyente. Primeramente, vamos a considerar quién es Jesús en su eternidad. La realidad, hermanos, es que a veces tenemos que apelar un poco a nuestra imaginación. Gracias a Dios, Dios nos ha dado la capacidad de poder imaginarnos inclusive lo que todavía no vemos. Y tenemos una fe nosotros, la cual está puesta en un personaje, en nuestro Señor Jesucristo, el cual nos asegura que todo lo que ha dicho es verdad, porque Él mismo lo respaldó por medio de sus milagros y su resurrección. Así que si pudiéramos viajar en el tiempo y en el espacio, y si nuestro pensamiento nos diera la posibilidad de imaginar un poco cómo era todo antes de que existiera algo esta tierra, en ese momento donde el tiempo no existía, porque el tiempo fue creado como una unidad para nosotros medir nuestra existencia, pero la realidad es que el tiempo fue precisamente creado también por nuestro Dios. Así que cuando no existía el tiempo y no existía tampoco la tierra, no existía el sol, ni la luna, ni las estrellas, un tiempo cuando no existía criatura alguna. Ahí podríamos llegar a nuestra imaginación, si es que podemos nosotros llegar a hacerlo, e imaginar que Dios era todo lo que existía. No había ángeles, no había nada a su alrededor. Pero además, en una verdad incomprensible de que Él no estaba solo. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este principio no nos está hablando de la creación, nos está hablando de la eternidad, que si podemos concebirla en el pasado, desde antes que nada existiese, ahí ya estaba Dios. Pero no solamente Dios, sino también el Verbo. Y hay una mejor traducción al versículo y terminaría con una verdad tajante con respecto al Verbo, a cual nosotros lo identificamos plenamente como nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan, en capítulo 1, también dice que este Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Verbo es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 1:1, en la traducción que se pudiera llamar más literal: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, en esa naturaleza trina, en esa unidad indivisible, tienen comunión y han tenido comunión por todos los tiempos. Esto es un misterio incomprensible para nosotros, y solo lo conocemos porque la revelación escrita así nos lo asegura. Así que, hermanos, aunque hay misterios los cuales no podemos comprender porque estamos nosotros limitados, y de hecho si lo pudiésemos comprender, pues estaríamos hablando que tuviéramos una mente similar a la de Dios. Pero en realidad, hermanos, nuestro Dios es incomprensible en gran parte de los misterios. Pero gracias a Dios nada, ¿verdad? O nuestro Dios quiere, revelarnos parte de lo que Él es. Y además, en la inteligencia que también Él nos da, podemos por lo menos tener una comprensión, aunque no total, pero sí lo suficientemente amplia como para que nosotros aceptemos estas verdades. Jesucristo goza de la misma sustancia divina de su Padre. La delicia de una unidad
perfecta e integral. Toda sabiduría, todo poder, solamente está reservada y es propia de Dios. Sus atributos están compartidos en las tres personas porque las tres son uno. Él no necesita de nadie, hermanos. Sin embargo, su naturaleza creadora fue puesta de manifiesto, creando de la nada algo material, creando lo visible y lo invisible para nosotros, que como seres humanos y seres creados a su imagen conforme a su semejanza, tenemos la capacidad de razonar sobre nuestra existencia. De hecho, esta es una pregunta propia solamente del ser humano, el pensar de dónde venimos. Ahora, yo te pido a ti que consideres su poder de nuestro Dios. Un poder creador, controlador. También su eternidad, la cual es incomprensible. Su conocimiento, el cual va más allá de lo que nosotros también podamos imaginar, porque conoce todas las cosas, aún lo más íntimo de nosotros, aún antes de que nuestra palabra salga, Él ya la conoce. No hay nada más grande, hermanos, en lo cual podamos confiar. Jesucristo es el depositario de nuestra fe. Jesús, hermanos, estuvo activo allí en la creación. Por su voz fueron creados los ángeles, todos los mundos, el universo. Imaginen un poco cómo se oiría cuando nuestro Señor, estando ahí, como lo menciona en Génesis capítulo número 1, dijo, sea la luz. Imaginen esa voz esplendorosa, magnífica, dando existencia a la luz. También cuando dice que sean hechas las aguas, y como un torrente, como se oyen los océanos cuando están en todo su rugir, en medio de una tempestad, son creados los océanos. Es impresionante si usted ha estado cerca del océano cuando hay una tempestad grande. Se oye fuertemente las olas y cómo chocan contra las rocas. Nuestro Dios, cuando separó las aguas, cuando quiso en su gran sabiduría el poder separar la tierra, este lugar sólido de las aguas, cómo esto obedeció solamente a su voz. Y hermanos, todo esto nos hace pensar en el poderío de nuestro Señor, cómo nuestro Dios mueve el aire, cómo hizo, ¿verdad?, y equilibró la naturaleza a través de las estaciones, las cuales, ¿verdad?, permite que sucedan durante el año, como también nuestro Jesús ya desde entonces había planeado y pensado en venir a esta tierra. Considera entonces en quién hemos creído, hermanos. Considera que no hay nada fuera de Él en lo cual podamos nosotros confiar, en lo cual podamos decir, aunque las cosas pasen, aunque el sufrimiento venga, aunque las pruebas vengan de terceros, o aunque todo lo que nos pueda a nosotros afectar como seres humanos, Dios tiene control sobre esto, porque hemos creído en un Dios que todo lo puede. Pero también te llevo al siguiente punto: considera lo que hizo por nosotros. La palabra de Dios aquí en Hebreos capítulo número 2, versículo número 17, antes de comenzar el capítulo 3, mencionan estos dos versículos, por lo cual, refiriéndose a Jesús, Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, es decir, a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Considera lo que hizo, estando en el cielo, siendo el Rey eterno, siendo el sustentador de todas las cosas, siendo el creador. Él fue creado, por decirlo así, entre comillas, sino más bien fue encarnado en un humano por medio de María, y fue puesto a la altura de nosotros para comprender, para que nosotros comprendamos precisamente que nuestro Dios tiene un amor inmenso por nosotros, que tomó forma de hombre, un ser humano semejante a usted y a mí. ¿Y por qué quería esta semejanza?
Bueno, para ser misericordioso a través de la ofrenda de su cuerpo en la cruz, y además para satisfacer los requerimientos como sumo sacerdote, siendo intercesor y quien presentó por nosotros su propio cuerpo como expiación por nuestros pecados. Han transcurrido más de 20 siglos desde que Cristo estuvo con nosotros. Vino a este mundo, y este mundo que es su creación, y este mundo que es suyo, no le recibió. Dice ahí en Juan capítulo 1, versículo número 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El dueño de todo fue considerado un extraño en este mundo, entre su propia gente. Así que, hermanos, debemos de considerar su apostolado. Este versículo 3 dice que él es apóstol. ¿Qué significa apóstol? Significa enviado. Así que su apostolado precisamente nos habla de que él fue un mensajero. Él fue en su plan eterno, nuestro Dios, para explicarme mejor, en su plan eterno, nuestro Dios predeterminó que Jesucristo habría de venir a padecer por nosotros. Así que la palabra apóstol, que significa enviado, toma una connotación precisamente de alguien que vino de los cielos, dejó los cielos y se presentó en esta tierra para darnos salvación. Pero también, aparte de esto, como ya lo dije, también fue considerado como sumo sacerdote. Primeramente para ofrecer el sacrificio en su propio cuerpo y para que también sea intercesor en este momento por nosotros los hombres. Como sumo sacerdote, y así los sacerdotes lo hacían en el Antiguo Testamento, atravesaban la puerta del acceso al altar, ahí donde se encontraban las ofrendas quemadas, donde se encontraban todos los utensilios y los elementos que nuestro Señor había ordenado para el tabernáculo, y cada uno de ellos es una tipología de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Así que alrededor de todo esto, el sumo sacerdote juntaba la sangre del macho cabrío en una vasija de oro y se ataviaba con sus vestiduras blancas y caminaba por dentro del tabernáculo y llegaba hasta ese velo final donde estaba el lugar santísimo. Y ahí en ese momento él presentaba esa sangre, la cual rociaba sobre el propiciatorio que representa precisamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así como entonces el sumo sacerdote hacía, Jesús en este momento intercede ahora por nosotros. Y esto debe llevarnos a pensar que Él no se ha olvidado de nadie, de ninguno de nosotros, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. Así que brevemente, hermanos, yo les invito a que cada vez que oremos a nuestro Señor, pensemos en quién hemos creído. Hemos creído, hermanos, en el Dios verdadero, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que quiso crear al hombre y hacerse semejante también al hombre para que a nosotros tuviésemos acceso por gracia a su salvación. En el Salmo número 8, para terminar, le voy a dar lectura, nos habla precisamente del poderío de la obra creadora de nuestro Señor. Voy a trasladarme en mi Biblia hasta el Salmo número 8 y le pido nada más que escuche, si no puede usted buscarlo con actividad. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Dios les bendiga, hermanos, y nos estamos escuchando el día domingo a las 10 de la mañana.